La ortografía se identifica con la capacidad de escribir correctamente. Esto, que pudiera parecer una virtud, es en realidad una obligación exigible a los usuarios de una lengua. Poseer una norma ortográfica y cumplirla, en el caso del español, posibilita además la unidad de una lengua compartida por 400 millones de personas en 4 continentes, de forma que se salvan las variables dialectales lógicas de tan amplio territorio. El medio oral de comunicación de todos los hispanohablantes mantiene así una dimensión unitaria. Lo cierto es, sin embargo, que aunque la Real Academia de la Lengua y otras instituciones se empeñen en difundir y aplicar la norma, el uso cotidiano de la lengua nos muestra cómo estas reglas no son siempre respetadas. Es relativamente frecuente descubrir errores ortográficos en los mensajes publicitarios, en los medios de comunicación e incluso en productos que manejamos en nuestro día a día. Aunque el mundo publicitario en este sentido va un poco a su aire o se tiene cierta permisividad por aquello de llamar la atención del posible adquirente del producto, lo que se le pretende pues presentar, exponerle sus cualidades y, lógicamente, mover al receptor del mensaje a su adquisición, a su compra, en los otros ámbitos, como puede ser la prensa escrita o la prensa audiovisual, yo no comprendo por qué se deslizan muchas veces errores ortográficos que pueden ser nefastos en la población que está en formación. Las características de la sociedad se reflejan en estos ámbitos cotidianos. Así, podemos calibrar el dominio que los españoles tienen de su propia lengua y, sobre todo, la evolución a la que abocaremos a nuestro idioma. No pienso que haya un nivel ortográfico malo en nuestro país. A lo mejor se dice en las últimas generaciones, en los ámbitos académicos, de estudio, pues hay más descuido. El cómo ha contaminado esta parte de la revolución tecnológica tan pequeña que llega a todo este mundo de la comunicación fácil, de los móviles, hace que se pierda un poquito el criterio de ser algo más riguroso, pero yo no creo que esté mal. De todas las reglas que incluye la ortografía del español, las menos conocidas son las que se refieren a la acentuación y a la puntuación. Sin embargo, los especialistas consideran que son estas reglas las que pueden afectar de una manera más grave al mensaje, a pesar de que los ciudadanos consideren, por ejemplo, que el uso de la coma puede ser algo arbitrario. Fundamentalmente en la puntuación. Estoy pensando ahora mismo en un hablante adulto y con un cierto nivel cultural. La puntuación es lo más extendido y también en la acentuación, la colocación de las tildes, porque tenemos aprendido, ignoro por qué, desde hace mucho tiempo, el que, por ejemplo, las letras mayúsculas no se deben acentuar. Y es algo rigurosamente falso, desde hace muchísimos años, que todavía en algunas personas, no sé por qué, se mantiene. En la puntuación, siempre nosotros como correctores tenemos que intervenir mucho en las comas. Hay comas que puede ser una falta de ortografía, pero hay comas que son de estilo. Entonces, en eso sí que tenemos un poco que intervenir. Si los errores ortográficos son trascendentes en cualquier ámbito, lo son de manera especial en el mundo del derecho. El valor de los documentos jurídicos nos lleva a plantearnos que un mal uso de la ortografía puede tener consecuencias más allá de la propia imagen del que comete errores. Como norma general, no afecta al contenido del documento siempre que ese error no afecte al concepto de lo que se quiere plasmar en ese documento. Y siempre que los signos de puntuación no signifiquen un cambio del concepto de la frase que se quiere expresar. Eso como norma general. De todas formas, hay también mucha pelea, o tenemos mucha pelea a veces los abogados, con el contenido de las actas que se elaboran en los juicios, o por ejemplo a la hora de valorar los hechos probados de la declaración de un testigo. Un testigo ha dicho tal cosa. Según cómo esté redactada en ese acta y cómo estén los signos de puntuación, esa frase tiene un sentido u otro y eso
es una pelea mantener que el sentido de esa frase es tal para que luego el juez en la sentencia la establezca como hecho probado. En otros campos, la flexibilidad en cuanto a la norma es mucho mayor. La literatura, la creación en general, poseen un mayor margen de permisividad, habida cuenta de que los escritores son un primer motor para la evolución de la lengua. Es un defecto siempre que no se cumplan las pautas generales de cómo se debe de escribir y de cómo deben de ser las cosas. Pero tampoco debemos olvidar que el creador literario, es en algún sentido un francotirador de la lengua. O sea que hay como un ámbito de libertad donde, sin echar a perder esas pautas, yo creo que sí que hay también un compromiso de libertad más allá, a lo mejor, de lo que puede ser, diríamos, pues unas normas muy estrictas. Y eso no quiere decir que haya un incumplimiento. Yo creo que las normas son las que marcan los comportamientos lingüísticos a tener en cuenta. Ese ámbito de libertad yo creo que en todas las artes se produce. En la lengua, en manos del escritor, la lengua ha avanzado mucho en expresividad, pues en manos de los auténticos creadores, y yo creo que ese margen siempre es, diríamos, un margen de confianza de la expresividad lingüística, que no está mal que esté en manos de los creadores. El caso es que, sea de un modo u otro, el dominio que cada uno tenga de la ortografía condiciona en cierta forma la imagen que proyecta. Esto se evidencia en el terreno profesional, sobre todo en aquellos campos en los que la comunicación se establece a través de un lenguaje escrito. Es una tacha, ¿no?, en una persona, porque puede que oralmente manifieste pues, unos dominios culturales amplísimos, pero una falla en este sentido, en la escritura, naturalmente repercute en ese ornato personal y cultural, ¿no? El confiar, como muchas de estas personas, confiar en que en último término los escritos los corrijan secretarios o secretarias personales, demuestra poca atención a la escritura, a la ortografía, desinterés, en cualquier caso, considero socialmente negativos, muy negativos. Sin embargo, donde podemos observar una mayor desatención a la norma es en el uso de los nuevos medios de comunicación, ya sean los correos electrónicos, los chats o los mensajes a través de teléfonos móviles, donde se está creando un nuevo uso de la lengua. Tampoco podemos olvidar que la lengua está en la vida, o sea, que la lengua está en la vida, y cuando llega la revolución tecnológica y hay nuevos instrumentos de comunicación que extorsionan mucho lo que son los modos convencionales de transmitirnos las cosas, pues siempre va a haber un grado de extorsión. Hay que ser cuidadosos. Yo creo que la pauta está siempre en quien hace el uso de la lengua, y que toda la tecnología no dejan de ser instrumentos. Hay que tener claridad en cómo se usan las cosas para saber que al final lo importante es que los mensajes sean expresivos y sean como deben de ser. El debate está abierto entre los que piensan que el manejo diario que, sobre todo los jóvenes, hacen de este lenguaje puede agudizar el desconocimiento de la norma, y los que creen que estos jóvenes sabrán diferenciar un uso de otro. Es cierto que la juventud se comunica por medio de los teléfonos móviles o celulares, elaborando unos mensajes taquigráficos y echando mano de signos gráficos, de letras, a veces no usuales en español, o por lo menos incorrectos desde el punto de vista normativo. Pero yo le creo a esto una vida efímera y intrascendente. Si va a repercutir en la elaboración escrita en los correos electrónicos, me parece que no, porque cuando uno se pone a escribir un correo o a contestar un correo que ha recibido, se hace la idea de que está escribiendo exactamente igual que sobre un soporte papel y con una pluma estilográfica. De modo que me parece que no, en ese sentido uno procura escribir el escrito de una manera formal. Yo creo que se está generando un nuevo lenguaje juvenil,
pero no creo, y que va cada vez más a más, ¿no? Por otra parte, es un lenguaje compactado, resumido. El problema de esto, y no creo que tenga nada que ver con estar ajeno a la norma, es un lenguaje muy extendido que no creo que esto se vaya a desaparecer, se va a tender más a ello. El problema es que que este lenguaje se utilice después para la vida normal, o que este lenguaje haga que las personas que utilizan este lenguaje sean después incapaces de hablar de una manera más extensa y de utilizar todos los recursos que tiene la lengua. La ortografía está íntimamente ligada al abecedario o alfabeto, que es la serie ordenada de las letras de un idioma y que constituye su representación gráfica. Nuestro abecedario está compuesto por 27 letras y no por 29, ya que desde el año 1994 se eliminó la presencia de las letras che y elle. Además de las propias grafías, existen subcódigos que se utilizan cada vez con mayor frecuencia. Es el caso de los escritos en mayúscula o el uso de los subrayados y la negrita, que se utilizan para destacar determinados extractos del texto y aligerar así la lectura de pesados documentos. A la hora de redactar nuestros escritos, tanto los que presentamos en el ámbito judicial como los que nosotros manejamos internamente o pactos que tenemos que hacer en conversaciones prejudiciales con otros compañeros, se utiliza mucho, a raíz de que manejamos el ordenador hace ya tiempo, bueno, pues las negritas, ampliar determinadas letras para destacarlas, es decir, que de una primera visión puedas extraer el contenido del documento. Es muy importante es decir, la imagen de alguna forma ha llegado a la expresión escrita en el lenguaje jurídico nuestro, porque los jueces tienen muchísimo trabajo, tenemos que leer muchos papeles, y el hecho de que seamos capaces de resaltar adecuadamente las ideas fundamentales de un escrito, de un documento, bueno, pues es importante, y eso nos ha facilitado muchísimo la comunicación y la expresión de las ideas que queremos plasmar cuando redactamos un escrito. Tradicionalmente, cuando en el aula se trabajaba la ortografía, se hacía a partir del estudio de las reglas ortográficas o bien mediante la realización de dictados. Las mayores dificultades que los niños encuentran a la hora de escribir están relacionadas con las palabras cuya grafía no se distingue fonéticamente, como por ejemplo la B y la V o la G y la J. El diccionario es un buen recurso para consultar y memorizar las palabras correctamente. Si acostumbramos a la gente joven, a los chavales, a que el diccionario es un instrumento, diríamos, casi de juego también, en el buen sentido, porque esto de andar jugando tanto en la enseñanza, yo no soy muy propicio a ello, porque a veces se pierde la orientación de que la enseñanza necesita un esfuerzo, no tiene por qué ser estrictamente un juego. Pero es verdad que el diccionario contiene las palabras, y ver las palabras y buscarlas es siempre una actitud un poco juguetona en el mejor sentido de la palabra. El tratamiento que se hace en las escuelas de la ortografía se suele realizar a partir de cuarto o quinto de primaria, por lo que el método que se utiliza es ya correctivo. Algunos educadores consideran que si se empezase antes, desde que el niño comienza a escribir, se aprovecharían las ventajas de un método preventivo. No creo que sea extremadamente beneficioso, es un sentido extremadamente policial. Tampoco se trata de eso, pero que sí que el ámbito de libertad en que todos nos expresamos y nos movemos se atenga un poco a esas normas generales que hacen que la expresión pues sea común, que todos podamos, diríamos, tener el sentido adecuado para que haya claridad en la manera en la que tenemos de usarla. En el caso de los adultos, una buena forma de reencontrarse con la ortografía puede ser a través de un manual de ortografía o simplemente acompañar las lecturas con otro tipo de apoyos didácticos. Siempre es muy formativo para la ortografía la lectura de libros de cierta calidad literaria y tipográfica también. Hay editoriales que cuidan mucho la ortotipografía y es una manera, haciendo una lectura reflexiva, despacio, en absoluto rápida, no ir exclusivamente al argumento del libro,
sino también a lo formal, la manera como está escrito el libro, ahí esta manera de leer puede resultar un auxiliar muy interesante para o corregir errores ortográficos o reafirmar los conocimientos ortográficos que se tienen de atrás. Lo mejor de todo es tener un diccionario a mano, en casa, siempre, y que cuando surge una palabra que uno duda o que uno no sabe, ir al diccionario. Esa pauta suele marcar siempre un comportamiento de aprendizaje que te fija mucho las palabras en la memoria, como deben de ser, sin faltas de ortografía y además con el significado preciso. Yo creo que hay un segundo nivel que ya el que lo hace encuentra un billete verbal para el futuro. Y es que el chico que se acostumbra a usar el diccionario y que siempre que escucha una palabra y que no sabe su significado o cómo se escribe, va al diccionario, la consulta y luego toma de ella una nota en su cuaderno, es un trance sencillito que suele dar una gran fijación de aprendizaje. La lectura y la escritura no son algo que se adquiere de por vida, sino algo que necesita de continua práctica, corrección y esmero. El dominio que uno pueda tener de su propia lengua es determinante a la hora de relacionarse en su propio entorno. La verdad es que la parte de propiedad sustancial del ser humano son sin duda alguna las palabras. Las palabras conllevan el conocimiento de la lengua. La lengua es el grado, diríamos, inmediato de comunicación. No tenemos otro, ¿eh? Entonces, en tener conciencia de que eso es así, es donde de verdad uno puede refinar su comportamiento lingüístico y saber expresarse tanto en la palabra dicha como en la palabra escrita, pues es un elemento sustancial no ya para la convivencia, sino para tu propia promoción personal en el ámbito en que te quieras mover. Aquel que se sienta en un despacho delante de alguien que le va a preguntar algo para ver si lo quiere contratar o no para un trabajo, el que se sienta siendo dueño de lo que sabe y de lo que quiere decir, tiene siempre muchas más posibilidades que el que no es dueño de las palabras suficientes para decir lo que quiere y para exigir lo que quiere. La modernización ortográfica del español ha sido viable con la táctica de las pequeñas reformas periódicas y porque nuestra ortografía se ha mantenido relativamente cerca de la pronunciación real. Estas características apuntan a que la norma va a tener un cariz aperturista, teniendo en cuenta, además, que los usuarios de la lengua española cada vez son más y están repartidos por territorios más dispares.